Muchas gracias a toda la Sociedad Colombiana de Ortopedia y por supuesto a las personas que nos están acompañando desde el inicio de este evento, que es el primer evento de la Sociedad Colombiana de Hombro y Codo de este año 2022. Es un evento que quisimos, y ya se van a dar cuenta por qué quisimos, que fuera un poco distinto a lo que veníamos manejando a final del año pasado, es más técnica quirúrgica. Este es un evento que está dirigido a la rehabilitación de algo que hacemos todo el tiempo, que son las fracturas del húmero proximal. Vuelvo, insisto, quiero de verdad agradecer no solamente a la Sociedad Colombiana de Ortopedia, sino a la Sociedad Colombiana de Hombro y Codo por estar presentes en a todo mi grupo de la Sociedad Colombiana de Hombro por estar detrás de estos eventos. Para este primer evento, este primer webinar, quisimos invitar como moderadora a la fisioterapeuta Vanessa Roballo. Vanessa es bien conocida por muchos de los que estamos conectados. Vanessa es fisioterapeuta especialista en hombro y codo de la Universidad del Rosario, es especialista en salud ocupacional también de la Universidad del Rosario, hace parte de la Sociedad Colombiana de Hombro y Codo, hace parte de ASCOTEMA, hace parte de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo, y es alguien, como se dan cuenta, bastante conocida en nuestro medio, y tiene 3 invitados de lujo que quisiera que ella nos los presentara. Entonces, Vanessa, te dejo moderando este evento. Por favor, cuéntanos un poco más de qué se trata, y otra vez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Bueno, muchas gracias ante todo a la Sociedad Colombiana de Hombro y Codo por la invitación, y a todos los participantes, las personas que están conectadas a través de las diferentes plataformas, y obviamente a nuestros panelistas. Quisimos hacer este webinar porque las fracturas de húmero proximal tienen un gran impacto en la población. Las fracturas de húmero proximal son la segunda fractura más común en miembro superior después de la fractura de muñeca, y en las personas mayores de 65 años, pero no solo es exclusiva de personas adultas mayores, también personas jóvenes, adultos jóvenes tienen este tipo de fracturas por traumatismos de alto impacto. Entonces, digamos que la idea del webinar es tratar de llegar a la mayor población posible con nuestro conocimiento. Voy a presentar a los panelistas. Ana María Serna nos acompaña desde la ciudad de la eterna primavera, se encuentra en Medellín. Ella es fisioterapeuta de la Universidad Autónoma de Manizales, especialista en rehabilitación de mano y miembro superior de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Es miembro de la Asociación Colombiana de Terapeutas de Mano y Miembro Superior, ASCOTEMA, y cuenta con una experiencia de 15 años en la práctica privada. Nos acompaña también la fisioterapeuta Luz Elena Cardona. Ella se encuentra a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Estamos acá en Bogotá con mucho frío. Ella es fisioterapeuta de la Universidad de Rosario, especialista en rehabilitación de hombro y codo y especialista en la técnica de pilar y kinesiotaping. Es miembro de la Sociedad Colombiana y Latinoamericana de Hombro y Codo. Jaime Andrés nos acompaña desde la Perla del Otún, la Bella Pereira. Él es fisioterapeuta de la Fundación Universitaria del Área Andina de esa ciudad, es profesional en Ciencias del Deporte de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente es estudiante de la especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, la organización del webinar es la siguiente. Jaime Andrés nos va a hablar sobre la rehabilitación en el manejo conservador de las fracturas de húmero proximal. Luego Ana María nos va a hablar de la rehabilitación en el manejo quirúrgico con placas y con clavos. Luego Luz Elena nos hablará de la rehabilitación en hemiartroplastias, artroplastias reversas y artroplastias anatómicas. Luego vendrá una sesión de casos clínicos y al final haremos la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, entonces sin más preámbulos los dejo con Jaime Andrés. Por favor, Jaime Andrés, empieza a compartir la pantalla. Muy buenas noches para todos. Gracias, Vanessa. Primero que todo, agradecer a la sociedad y a Vanessa por esta gran invitación. Hoy voy a tratar de darles pues el tema del tratamiento conservador de fracturas de húmero proximal. Como les decía Vanessa, soy fisioterapeuta de la Universidad Andina de Pereira y soy profesional en Ciencias del Deporte. También tengo algunas formaciones en fisioterapia avanzada y soy estudiante de la especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Bueno, bienvenidos a todos, a los panelistas. Como tal, entonces empezamos que la rehabilitación de este tipo de fracturas en el tratamiento conservador, como le decía Vanessa ahorita, es la segunda, pero el 5% de todas las fracturas que se presentan a nivel de húmero y por alto impacto es la pérdida funcional de los pacientes y que se presentan los pacientes, en donde el 45% de esas fracturas de húmero se presentan en el adulto mayor, pero también en la parte deportiva, en la parte laboral y últimamente, por experiencia propia, en la parte de accidentes de tránsito. Entonces, como tal, dentro de mi consulta, siempre, semanalmente atendemos alto porcentaje de pacientes con fractura de húmero. Antes de todo, es conocer la clasificación de NER para esas fracturas de húmero proximal. Las fracturas de la clasificación de NER se basa principalmente en el número de fragmentos desplazados y no en el número de fracturas, ¿ya? Los desplazamientos que sean mayores a 1 centímetro, las angulaciones mayores a 45 grados y que esas fracturas estén dentro del cuello anatómico, del troquíter y del cuello quirúrgico. Como tal, el que determina, obviamente, son los ortopedistas, nuestros médicos especialistas, para determinar qué tipo de tratamiento es el ideal y qué tipo de técnica quirúrgica se deben realizar. Como les decía ahorita, pues entonces, esta clasificación de NER, de acuerdo a ella, yo me voy a enfocar mucho a que ese tratamiento conservador se va a utilizar principalmente cuando no se presenta ningún desplazamiento de ninguna de las estructuras a nivel de la fractura. Se pueden presentar varias líneas de fractura, pero desde que no se presente ningún desplazamiento, se puede considerar como un solo fragmento y que hay una integridad a nivel de la estructura. Dentro de las fases vamos a trabajar 4 fases a nivel del tratamiento de rehabilitación, con la parte de rehabilitación conservadora de este tipo de fracturas, en donde la fase 1 sería de la semana 0 a la semana 2, donde lo más importante de ella es la parte de inmovilización. La inmovilización es el pilar fundamental para que haya, obviamente, un buen proceso de cicatrización y a partir de la segunda semana mirar muy bien y tomar rayos X, estar en muy buen contacto con nuestros médicos especialistas y mirar el proceso de cicatrización de esto. Dentro de esas 2 primeras semanas de inmovilización podemos realizar algunos ejercicios como tal, que serían ejercicios fáciles, de cuál sería la educación del paciente, de cómo se vestiría, cómo se quitaría la ropa, cómo manejar el cabestrillo en casa, para hacer la ducha, para tener esa parte de higiene y aseo personal. Y unos ejercicios básicos sencillos, los cuales educarían al paciente para que realice en casa en la fase de inmovilización, como son los movimientos de muñeca para la parte de flexión, la parte de extensión de muñeca, las desviaciones a nivel de la articulación y obviamente movimientos a nivel de cuello como inclinaciones, rotaciones, algunos masajes de liberación y masajes de descontracturantes a nivel de la musculatura escapular y cervical. En la fase 2 de rehabilitación, que iría desde la segunda a la sexta semana, lo principal sería aumentar los ángulos de movimiento tanto pasivos como autoasistidos a nivel de la flexión y teniendo muy en cuenta principalmente los niveles de dolor y la formación de callo óseo a nivel de la cicatrización en control con nuestro médico ortopedista de los exámenes de imágenes diagnósticas de rayos X. Siempre tratar al máximo de que esos niveles de dolor del paciente a nivel de calificación de EVA no sean mayores a 4 o 5, que sean ejercicios que el paciente realmente no sean tolerables para él y no superen esos niveles de dolor. Los ejercicios de rotación interna y externa serían también muy importantes, empezarlos a hacerlos pasivos con ese paciente. Los ejercicios de flexión a nivel del paciente autoasistidos y los activos pendulares, como los vemos en estas imágenes, que serían esos campaneos escapulares o esa aducción abducción escapular.
junto con un trabajo isométrico a nivel de la zona de la glenohumeral y del codo. En la fase 3 de rehabilitación, que iría más o menos desde la sexta hasta la 12ª semana, ya trabajaríamos la parte de un fortalecimiento muscular obteniendo los máximos ángulos articulares activos de ese paciente, dándole un fortalecimiento muscular principalmente a toda esa parte del hombro, pectoral, deltoides, escapular, dándole un buen fortalecimiento, obviamente teniendo en cuenta esa progresión que debemos respetar en la parte de prescripción del ejercicio. Unas repeticiones serían más o menos entre 10 y 12 repeticiones y serían 2-3 series para la prescripción. La recuperación funcional y gradual de las actividades de ocio y deportivas laborales, en donde se debe formar, educar al paciente para todo este tipo de rehabilitación, de prescripción. El fortalecimiento de los rotadores internos, como lo vimos en la primera fase, en la segunda fase, perdón, aquí ya la podemos hacer en una fase de fortalecimiento con terabanes, con mancuernas, para darle ese fortalecimiento como tal a ese rotadores internos, externos a nivel del manguito rotador. Y por último, en la fase de rehabilitación, en la fase 4, que se trabajaría desde el tercer hasta el sexto mes, ya se haría una fase de potenciación, de maximizar la fuerza y obviamente para poder llegar a esa parte deportiva y ya se podría hacer un trabajo ya de maquinaria, de fortalecimiento con mancuernas, de fortalecimiento con poleas, dándole una prescripción del ejercicio a este paciente de 4 o 5 series entre 12 y 15 repeticiones con cargas promedios entre el 40 y el 60%, obviamente siempre trabajando los niveles de dolor y calificando que el paciente tenga esa buena progresión y recuperación como tal. Más o menos a partir del sexto mes ya se estaría hablando que el paciente puede practicar disciplinas deportivas como es el tenis, el golf y dependiendo de su progresión también practicar ya como tal la natación. Sería de un trabajo, obviamente, el paciente en esta época, pero lo ideal sería que ese paciente siguiera trabajando entre 10 y 12 meses todo ese tipo de fortalecimiento y de maximizar su fuerza a nivel de miembro superior. Bueno, muchas gracias, Jaime Andrés. Ahora recibimos a la fisioterapeuta Ana María Serna. Ella nos va a hablar sobre la rehabilitación en pacientes quirúrgicos con placa y con clavos. Bienvenida, Ana María. Bueno, buenas noches. Muy contenta por esta invitación y quería contarles que pues con esa presentación que me hizo Vanessa, algo muy bueno que acabo de terminar y es el curso iberoamericano de rehabilitación de hombro y codo. Lo hice con la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física y una asociación argentina de hombro y codo. Para todos es claro que la rehabilitación juega un papel importante en el resultado final funcional de la patología. Actualmente no existen en la literatura pautas o protocolos específicos ni unificados. Manejo quirúrgico. Para que el cirujano tome la decisión de tratamiento quirúrgico debe de haber una separación de 2, 3 y hasta 4 fragmentos y desplazados. Hay 2 métodos de tratamiento quirúrgico, pero la que más se utiliza es la reducción abierta con fijación interna. Es una placa con tornillo cuyo objetivo es lograr una reducción estable que permite mover el hombro a la brevedad. La otra opción es la reducción cerrada con clavos percutáneos. Se usa cuando el cuello quirúrgico está desplazado. Las complicaciones que se presentan en estas cirugías son rigidez, dolor, infección y falla de la fijación. Rehabilitación. Mis objetivos propuestos para rehabilitar al paciente con fractura de húmero proximal son restablecer la función del hombro apuntando a recuperar su nivel de independencia. No contamos con guías basadas en la evidencia para sustentar el tratamiento que les voy a proponer. Hay muchos trabajos y opiniones de expertos, pero guías de recomendación realmente no las hay. Lo que sí sabemos es que el resultado del tratamiento será entre los 6 meses y 1 año. Y esto debemos comunicárselo al paciente. También hay que insistir mucho en la educación del paciente y la familia. Las fases de tratamiento. Lo divido en 3 etapas.
temprana de 2 a 4 semanas, intermedia de 4 a 8 semanas y funcional o tardía de 3 meses a 1 año. Hay que tener en cuenta que el paciente evoluciona diferente y se puede prolongar en cualquiera de las etapas. En la diapositiva de las fases tengo una primera fase, la cual la llamo fase de inmovilización, porque va desde el momento del trauma, de la cirugía y del posquirúrgico inmediato, o sea que va desde las 0 a las 2 semanas. El objetivo especialmente es el manejo analgésico y cómo realizar las actividades de la vida diaria. El paciente debe de estar instruido en cómo vestirse, lavarse, cuál es la posición ideal al dormir y cómo portar la inmovilidad o el cabestrillo. Se le indican los ejercicios que debe realizar en las articulaciones cercanas, codo, muñeca y dedos. Para continuar con las fases, nos surge un gran interrogante: ¿movilización precoz o movilización tardía? Para esto quise traerles varios artículos donde hay diferentes opiniones. En la realidad, iniciar de forma precoz prolonga el aumento del dolor, pero si la iniciamos de forma tardía, habrá posibilidades de contractura capsulares como una rigidez del hombro secundaria a esta. Broston, en 1943, fue el primero en proponer la movilización temprana con el fin de evitar la retracción capsular y volver rápidamente a la movilidad y función del brazo lesionado. Otras publicaciones como la de Christiansen y la de Hobson describen los beneficios de iniciar la movilidad temprana para la variable función y dolor. En la revista de AKD de Argentina del 2017 publican un estudio muy interesante sobre la movilización temprana versus convencional en la fractura de húmero proximal, donde concluyen que mover tempranamente o a las 3 semanas terminan igualándose entre los 6 meses y el año. Aquí es donde yo llego a la conclusión: debemos de respetar el tiempo de cicatrización y la más importante es la comunicación que se tiene con el cirujano, porque realmente él es el que sabe la calidad ósea y la calidad de la fijación. Ahora sí, iniciemos con las fases. Fase 1, que es la precoz o inmediata, que va desde las 2 a las 4 semanas. El objetivo es evitar la rigidez de las articulaciones y las partes blandas distales al hombro por medio de los ejercicios asistidos de las articulaciones cercanas y los estiramientos del cuello. Iniciar los ejercicios pasivos sin límites de rango de flexión anterior y aducción y a neutro en rotación interna. Ejercicios pendulares. Estos ejercicios son los más referidos, pero a la vez son los más discutidos. Inicialmente se describen para generar una distracción de la articulación y provocar relajación de la musculatura, pero yo los indico poniendo la mano sobre una superficie y mover el cuerpo, y así doy confianza de movimiento al paciente y evito el movimiento activo. Para evitar una diskinesia escapular, trabajo los músculos periescapulares. Inicio con contracción de los músculos, enseñando a juntar las escápulas con mis manos, pasivamente. La otra opción, coloco mi mano en el centro de la columna del paciente y allí le indico que trate de apretarlo o que se imagine que está sosteniendo un lápiz en la zona central. Cuando aprenden este movimiento, les pido que se acuesten en supino, que doblen las rodillas para cuidar su espalda, y ya no solo les indico juntar las escápulas, sino también descenderlas y abrirlas. Ahora vamos con el control del dolor. El paciente debe llegar con un buen manejo analgésico, y si no es así, pedir ayuda con el cirujano. Nosotros, como terapeutas, contamos con un montón de modalidades de tratamiento, las que normalmente ayudan, gracias a sus efectos, sobre la inflamación y la curación de los tejidos y el manejo del dolor, entre ellos el calor, el frío, la electroterapia, el masaje y las movilizaciones. Fase 2, o intermedia, de 4 a 8 semanas. Esta se puede ir hasta la 12ª semana según el paciente. Objetivos: AMA completo de pasivos y asistidos, iniciar ejercicios activos, continuar con manejo de cicatriz. A mí me gusta mucho colocar la banda de silicona, iniciar la isometría del deltoides y del manguito rotador. Ojo, recuerden que en la 6ª semana debe haber un mínimo de 90 grados de amplitud. El movimiento asistido se inicia en la camilla, en supino, apenas lo tiene controlado, nos vamos a bípedo. Esta es una imagen de la cicatriz con la lámina de silicona.
Aquí les presento imágenes de isometría del deltoides, del manguito rotador y en la última imagen del movimiento periescapular. Estiramientos, inicialmente en camilla en supino, con los brazos arriba hacia atrás, luego coloco el paciente con una rueda sobre camilla y el que ya todos conocemos que es colocar el brazo atravesado hacia el otro lado. Los movimientos activos, con una pelota frente a la pared, hacer movimiento arriba abajo, círculo adentro, círculo afuera, manecillas del reloj, o con un balón sobre la mesa para hacer movilizaciones escapulares. Podemos iniciar con las flexiones de pecho. Esto va siendo progresivo a medida de las etapas o de las fases. Las hacemos luego en una banca, luego en el piso con apoyo de rodillas, hasta lograr hacerlos con las rodillas estiradas. Llegamos a la fase 3. Va desde la 12ª semana en adelante y aquí ya va a tener activos completos y debe realizar todas las actividades de la vida diaria. Enfatizamos en un programa de estiramientos, ejercicios contra gravedad, ejercicios de resistencia, ejercicios biométricos, incorporando actividad a la vida deportiva. Entonces iniciamos de decúbito lateral, vamos a hacer estiramiento de la cápsula posterior, vamos a hacer la rotación externa, hacemos con la rueda en la pared, con la banda para hacer la rotación interna atrás en la espalda. El joven de la camiseta verde, podemos hacer estiramiento de pectoral, unilateral o bilateral y cápsula anterior, como la imagen que tenemos abajo. Ejercicios de resistencia. Hacemos rotación externa, rotación interna. Por favor, un tic, colocar algo debajo, como ese balón que tengo, entre el codo y el cuerpo para relajar un poquito el músculo supraespinoso. Flexión anterior, flexión posterior, estabilización como en la tercera imagen. En la cuarta imagen llevamos flexión anterior de hombro con flexión de 90 del codo. Estos ejercicios anteriores los podemos hacer caminando o haciendo zancada a medida que vamos progresando en el ejercicio. Y no olvidemos las diagonales de cada. Podemos también trabajar con bandas de resistencia en la pared o bipedestación con banda de resistencia y con mancuernas. Podemos trabajar los periescapulares con las bandas o la flexión de pecho con banda también. La propiocepción la podemos hacer sobre balón, inicialmente la hacemos con bastón, después las hacemos con mancuernas, las podemos hacer sobre el balón, esta es una etapa ya más adelante. Podemos empezar a hacer la propiocepción en apoyo en 4 puntos y se puede ir haciendo con superficies inestables. La pliometría la podemos iniciar en rotación externa, con el paciente sentado en un balón en ABD, o en flexión anterior. Para llevar a casa. No debemos generalizar los pacientes, todos son diferentes. Unos se demoran una semana más en pasar a la siguiente fase. Hay que educar al paciente sobre su patología para lograr cumplir con los objetivos propuestos. Y lo más importante es tener una excelente comunicación con el cirujano. Recuerden que realmente él es el que sabe la calidad ósea y la calidad de la fijación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana María. Muy buena conferencia. Y ahora le damos la bienvenida a la fisioterapeuta Luz Helena Cardona. Ella nos va a hablar de la rehabilitación en el manejo quirúrgico con hemiartroplastia, con prótesis anatómica y con prótesis reversa. Bienvenida, Luz Helena. Okay. Buenas noches. Agradezco a la Sociedad de Ortopedia, principalmente al capítulo de hombro, por invitarme a participar y compartir con ustedes los principios de rehabilitación en el reemplazo anatómico y la prótesis reversa. Estos son lo que les voy a hablar a continuación, las indicaciones, complicaciones, objetivos, tips de rehabilitación y conclusiones. En cuanto a las indicaciones, en la anatómica o hemiartroplastia, va a haber una severa conminución con manguito rotador íntegro y funcional, en fractura aguda sin daño relevante del cartílago, reducción cerrada, fijación de fragmentos que no se logran, riesgo de osteonecrosis y en edad promedio entre 45 a 60 años. En la reversa, en la luxofractura de húmero proximal, cuando la calidad ósea no es buena y hay una imposibilidad de osteosíntesis, hay una lesión preexistente del manguito rotador o irreparable, 3 o más
o 4 fragmentos con un gran desplazamiento, una falla de osteosíntesis o hemiartroplastia, mal unión sintomática, gran disminución de las tuberosidades y en una edad promedio de 65 a 70 años o más. En cuanto a las complicaciones, un dolor severo, hematoma, pinzamiento, fractura por estrés acromial, inestabilidad con el brazo en aducción y rotación interna hacia el abdomen, pobre función, insatisfacción del paciente, insuficiencia del subescapular, con una alteración de la kinemática glenohumeral. En la reversa, una fractura de la glenoides, lesión del nervio axilar y supraescapular, inestabilidad, infección, un aflojamiento aséptico del componente húmero-glenoideo, en fractura periprotésica, excesiva tensión del deltoides produciendo un estrés y una pérdida de la abducción. La función de la anatómica y la prótesis reversa van a compartir en cuanto a disminuir el dolor, aumentar la elevación y la rotación externa y por lo tanto mejorar la función. En el principio de rehabilitación es importante la protección articular temprana, una movilización funcional progresiva y un fortalecimiento, ganar un arco de movimiento con un buen balance muscular, poder realizar las actividades de la vida diaria para adquirir independencia, promoviendo el control neuromuscular escapular, prevenir así la rigidez postquirúrgica, proteger la integridad de la reparación quirúrgica y el compromiso de la estabilidad de la prótesis y recuperar, por lo tanto, la función en el menor tiempo posible. En cuanto al protocolo de rehabilitación, tenemos que va a tener una inmovilización en la primera fase que va de 4 a 5 semanas, que puede ser en neutro, en abducción, en cabestrillo, modalidades para manejar la inflamación como crioterapia, termoterapia. Se comienza con una movilidad pasiva de elevación en supino en plano escapular de 0 a 90 grados, una rotación externa de 10 grados, realizar core en supino, explicar adecuadamente cómo es la realización de las actividades de la vida diaria protegiendo la cirugía, ejercicios de retracción y protracción escapular, hacer movimientos de movilidad activa de muñeca y dedos, isometría para bíceps, tríceps, deltoides y perescapulares y hacer una movilidad activa de flexo extensión de codo. En la segunda fase, hacia la semana 6-8, se retira el cabestrillo. Entre la semana 6 y 8, retiro de cabestrillo. Se comienza con la movilidad pasiva de estar completa en elevación en un rango obtenido máximo entre 110 y 115 grados y una rotación externa de 20 grados. Este promedio va a depender del tiempo de cicatrización de las tuberosidades y de los hallazgos intraoperatorios, que es muy importante estar en continua conversación con el cirujano. Se realiza la movilidad activa asistida para progresar a activa. Es importante comenzar con el fortalecimiento de escapulares, bíceps, tríceps. Importante la realización del core, la propiocepción, y se va a comenzar la rotación interna pasiva hacia la espalda. Es importante el manejo y la indicación de cómo realizar los pendulares sobre el balón, donde vamos a indicarle al paciente que va a tener confianza, realización de los movimientos pendulares sin causar ningún estrés en la articulación glenohumeral, al igual que promover la elevación hacia adelante con el balón y la ABD. En la fase 3, hacia la semana 9 a 12, el fortalecimiento de escapulares, haciendo gran énfasis en el trapecio inferior, romboides, deltoides y el manguito rotador que esté íntegro para lograr un buen balance dinámico del hombro. Ejercicios de deslizamiento por la pared que nos van a favorecer la elevación completa y un buen ritmo escápulo-torácico, que es muy importante. El core, condicionamiento físico, se comienza la hidroterapia, ejercicios dirigidos para favorecer la relajación y el fortalecimiento en el agua. Trabajar el gesto laboral y deportivo específico para cada paciente y se va a ir aumentando la resistencia a tolerancia. En cuanto al protocolo de rehabilitación de la reversa, debe ser bien definido. Va a depender de la edad y los niveles de actividad. Se debe respetar la cicatrización de los tejidos. El subescapular hay que protegerlo si es reparado y proteger la estabilidad. El principio va a involucrar la protección articular temprana con una movilización funcional progresiva y un fortalecimiento.
La movilidad articular activa se sugiere comenzarla a las 4 semanas, con una secuencia lógica en cuanto a la fuerza muscular, la resistencia a la reparación y el rango obtenido quirúrgicamente. En la fase 1, que es de la semana 0 a 4, se retira el cabestrillo hacia la 4ª semana. La inmovilización se sugiere que sea en ABD o en neutro. Se comienza con movilidad activa de codo, muñeca y dedos. Movilidad pasiva en supino, elevación en plano escapular de 0 a 90 grados, una rotación externa de 10 grados, no extensión ni rotación interna. Core en supino, explicar muy bien la realización de las actividades de la vida diaria. Se comienza la isometría del deltoides, escapulares, bíceps y tríceps. Se le enseña al paciente movimientos de deslizamiento sobre una mesa o sobre una tabla. En la fase 2, hacia entre la 5ª y la 7ª semana, la movilidad pasiva debe estar completa en elevación en un rango máximo obtenido entre 115 y 140 grados y una rotación externa de 20 grados. Hay muchas discusiones en la bibliografía y hay unos autores que proponen que el rango de movimiento obtenido por ellos ha sido entre 145 y 155 grados en pasivo. Todo esto va a depender del hallazgo intraoperatorio y la conversación permanente con el cirujano tratante. Se comienza la movilidad activa asistida para progresar a activa rápidamente el fortalecimiento de escapulares, bíceps y tríceps, core y propiocepción. En la semana 6 a 8, se comienza movilidad activa en elevación en un rango entre 115 y 130 grados y una rotación externa de 30 grados. Los autores han descrito que se puede lograr una rotación externa hasta 60 grados, pero que se pueden luxar hasta 60 o 70, pero el promedio que nosotros manejamos es más o menos una rotación entre 30, máximo 40 grados. Comienza la rotación interna con la mano atrás en la espalda con ayuda del palito y siempre haciendo énfasis en la contracción de los periescapulares. A la izquierda podemos revisar el movimiento donde ya el paciente puede estar en capacidad de realizar este desplazamiento del balón hacia arriba, reclutando el serrato anterior en combinación con el deltoides para manejar propiocepción y coordinación. Se realizan ejercicios de core en bípedo con apoyo unipodal. Es muy importante la liberación miofascial para evitar la rigidez y se comienza en la 8ª semana el fortalecimiento con Theravada. Entre la 9ª y la 12ª semana, el fortalecimiento de escapulares haciendo énfasis nuevamente en el trapecio inferior y serrato anterior, deltoides y manguito rotador que esté íntegro para el balance dinámico del hombro y se aumenta resistencia a tolerancia, propiocepción en superficies inestables, balón, ejercicios de deslizamiento en pared, core, condicionamiento físico, hidroterapia y Theravada combinado con ejercicios de apoyo unipodal. Entre la semana 13 a 23, el fortalecimiento debe ser isotónico para los escapulares, deltoides y manguito rotador en cuplas para mejorar la funcionalidad. La progresión va a estar basada en deportes específicos y las necesidades específicas de cada paciente en aquellas actividades que requieran un alto nivel de desempeño. Debemos evaluar permanentemente la cicatrización y el desempeño para aumentar la resistencia y la exigencia. Observar la disquinesia residual para permitir el retorno a actividades laborales y deportivas con los ajustes necesarios a la discapacidad residual postquirúrgica. A los 6 meses hemos estado trabajando el gesto laboral y deportivo y se le permite el retorno a estas actividades. Es importante tener en cuenta y recomendar que no deben cargar cosas pesadas, por lo tanto, se restringe a 5 kilogramos. Comenzamos los estiramientos capsulares de pectorales y trapecios superiores con las precauciones debidas para estas cirugías. En comparación de estas dos cirugías, tenemos entonces que la inmovilización va a ser un cabestrillo simple o abducción o neutro por 4 a 6 semanas en la miartroplasia, mientras que en la reversa el cabestrillo va a ser en neutro por 4 semanas. El rango de movimiento es menor en la miartroplasia, en la reversa es más grande dependiendo del tamaño de la prótesis. En la miartroplasia, la flexión anterior y la DD van a depender de la prótesis
mientras que en la reversa la flexión anterior y ABD depende del tamaño de la prótesis y es mayor la movilidad. Hay que tener mayor protección en la miartroplastia, pero en la reversa hay mayor inestabilidad. Hay mayor tiempo de recuperación en la miartroplastia con menor tiempo de recuperación en la reversa. Es importante respetar la consolidación anatómica de las tuberosidades en las cuales van a depender las rotaciones. Los resultados en las reversas funcionales son más predecibles, pero van a depender menos de las tuberosidades, mientras que en la miartroplastia es importante tener un subescapular intacto para la funcionalidad, y en la reversa puede haber ruptura masiva del manguito rotador, pero lo más importante es que la prótesis va a activar el deltoides, y el fortalecimiento para los dos va a comenzar a las 8 semanas. En conclusión, tenemos que el principio de rehabilitación es la protección articular temprana, una movilización funcional progresiva y fortalecimiento. La terapia debe ser cuidadosa, balanceada con los procesos de cicatrización del tejido blando, las tuberosidades, la reparación del subescapular, la edad del paciente y las demandas funcionales. En cuanto a criterios de progresión, es muy importante tener en cuenta el nivel de dolor, es el fortalecimiento del core, que debe ir de la mano de la estabilización escapular para tener en cuenta la cicatrización, evitar la rigidez versus la inestabilidad. Y es importante lograr estabilidad y adecuado funcionamiento de la prótesis, y lo más importante, tener en cuenta la satisfacción del paciente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luz Helena. Ahora invito a los panelistas, por favor, enciendan sus cámaras. Vamos a ver la parte de casos clínicos. Les decía, casos clínicos, muchos desenlaces buenos, regulares y malos. Muchas veces no dependen ni de los terapeutas, ni de los ortopedistas, ni del mismo paciente, sino de situaciones diferentes. Vamos a ver nuestro primer caso, una señora de 79 años, quien el 13 de agosto de 2017 iba entrando a una iglesia y sufrió una caída. Presentó esta fractura bilateral de hombro proximal con minuta desplazada. A los 3 días, el doctor Rodrigo Vargas le realizó, le realizó una intervención quirúrgica en donde le implantó una prótesis reversa en el hombro derecho y una placa en el hombro izquierdo. La paciente realizó más o menos unas 40 sesiones de fisioterapia. De la época no tengo imágenes, pero me contacté con ella cuando supe el webinar y le pedí que me ayudara con un video de la movilidad actual. Y esa movilidad actual es más o menos la misma que tenía cuando terminamos el tratamiento hace 4 años. El desenlace o el resultado funcional de la prótesis reversa fue muy bueno, el de la placa no tanto. Voy a poner a correr el video. Entonces podemos ver, hombro derecho, prótesis reversa, hombro izquierdo, placa. Vemos que la elevación de la reversa es más o menos unos 120, 130 grados, mientras que la placa más o menos 90. La rotación externa de la reversa más o menos unos 20, 30 grados, de la placa yo creería que en neutro. Vamos a ver la abducción en la reversa, que es el hombro derecho, unos 120 grados, la placa 80 grados, y la rotación interna, que aquí debería haber una gran diferencia entre la placa y la reversa, porque como lo dijo Luz Helena, las rotaciones en la reversa son menores. Entonces ahí vemos, este es el movimiento en el de la placa, más o menos a la región sacra, mientras que en la reversa en la región glútea. Muchas veces se combinan estos tratamientos quirúrgicos, dejar en un lado reversa y en otro lado placa, porque se supone que la placa debería dar ciertos movimientos mejor, como las rotaciones, y en este caso pues sí, digamos que la rotación interna sí es un nivel mejor que la reversa, pero miremos que la rotación externa sí es bastante eficiente. Entonces, en este caso, la misma paciente, el mismo cirujano, la misma terapeuta, diferentes tratamientos quirúrgicos con diferentes resultados funcionales. Nuestro segundo caso es un hombre de 81 años que el 30 de noviembre de 2017 iba por unas escaleras
y se rodó 5 escalones. Este es nuestro paciente. Tuvo una fractura comminuta, desplazada, tenemos la radiografía y el TAC. Él era un paciente del doctor Guido Fierro. La idea del doctor Fierro era realizar una prótesis, un implante de una prótesis reversa, pero por diferentes comorbilidades del paciente, pues no se pudo realizar. Este paciente le realizamos manejo conservador y son en consultorio como unas 26 terapias. Tocó suspender las terapias porque el paciente entró a cuidados intensivos, estuvo un tiempo hospitalizado, después realizamos terapias domiciliarias y el resultado después de 6 meses, pues como pueden ver, no es un resultado bueno, muy regular, muy malo, pero era explicando lo que les decía en un principio. Muchas veces esos desenlaces no dependen ni del terapeuta, ni del ortopedista, ni del paciente, sino de las circunstancias de cada situación. Este paciente desafortunadamente murió pues, por sus complicaciones hace 3 años. Y nuestro tercer caso es una mujer de 56 años, ingeniera, trabaja en una compañía minera, que en el 2 de enero del año pasado sufrió una caída en una lancha y tuvo esta lesión, una luxofractura de húmero proximal. Eso fue el 2 de enero en Cartagena. Intentaron en Cartagena realizarle una reducción cerrada, pero fue fallida. Entonces, al día siguiente la remitieron a Barranquilla. El cirujano, el doctor José Francisco Porras, realizó una reducción abierta y una fijación con una placa filos. Esto fue el 3 de enero en Barranquilla. La paciente vive en Bogotá y llega a mi consultorio el 27 de enero. Estos son los hallazgos del 27 de enero. Presenta dolor en la región cervical de intensidad 8/10. Sensación de hipoestesia en cara lateral del hombro, la región dorsal del brazo, el antebrazo y la mano. Y la movilidad pasiva del hombro para ese momento era de 90 grados de elevación, 25 grados de rotación externa y una rotación interna a glúteo. El examen muscular, como lo pueden ver en la pantalla, pues básicamente la mayoría de músculos del miembro superior están con calificación 0, es decir, no tienen contracción. Y unos pocos, como el deltoides, el bíceps, tienen calificación de 1, que es apenas una contracción perceptible. Para mis panelistas, teniendo en cuenta este examen muscular y los hallazgos de la evaluación inicial, ¿ustedes pensarían que hay alguna cosa extraña en esta paciente? ¿Qué les indicaría de estos hallazgos en la evaluación? Jaime Andrés, por favor. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. Pues de acuerdo al caso, la verdad, lo primero que yo pensaría es que hay una lesión a nivel del plexo braquial. Como tal, teniendo en cuenta pues, la calificación a nivel de Daniels, que no presenta contracción a nivel muscular. Es como mi primera impresión como tal. Ana María, ¿qué opinas de los hallazgos en la evaluación? Estoy de acuerdo con Jaime. Yo pienso que debe haber una lesión de plejo. Sí, de acuerdo con Jaime. Luz Elena, lo mismo, algo diferente. Sí, una pregunta. Esta lesión, que puede ser parcial o la pregunta es si ella tuvo lesión cuando se fracturó o esto es postquirúrgico y si la placa en algún momento quedó presionando el nervio, que eso se da muchas veces. Entonces sería bueno tener la evaluación inicial si fue en el momento de la fractura o postquirúrgico. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y recuerden que cuando se hace la reducción cerrada, una de las complicaciones es lesión de nervio. Entonces, ¿esto fue desde antes o fue después? Exacto, por eso yo quisiera saber si eso fue pre o post quirúrgico. Bueno, muy bien. Entonces, intencionalmente omití la siguiente información precisamente. Entonces, les voy a mostrar un par de videos que tomó el doctor Porras antes de la cirugía.
y vamos a salir de las dudas. Ese es el primer video y nuestro segundo video. Pero ese video fue tomado después de la reducción, cuando intentaron hacer la reducción. Sí, este video fue tomado en Barranquilla. Entonces, mano caída, y vamos a ver lo siguiente. El 14 de enero realizaron una electromiografía que reportó que no había respuesta motora ni sensitiva del nervio mediano ni cubital, no había registro motor ni sensitivo del nervio radial, y no había actividad motora ni en el bíceps, ni en el tríceps, ni en el flexor carpioradialis, ni en el primer interóseo dorsal, y concluyen que hay una lesión de plejo braquial izquierdo de tipo axonal severo. Todos tenían la razón, Jaime Andrés, Luz Elena y Ana María. Con la experiencia que ustedes tienen, ya teniendo, digamos que un reporte de electromiografía como este, ustedes, ¿en qué tiempo esperarían que esta paciente recupere la actividad motora en su miembro superior, tanto proximal como distal? Ana María. Pues Vanessa, ya lo que yo les decía ahorita, todos los pacientes evolucionan muy diferente. Yo diría que en unos 3 meses ya tenemos que empezar a ver algo de contracción, así sea a favor de gravedad. Yo le pondría por ahí en 3 meses, y en los 6 meses ya tendríamos que ver realmente algo con una electromiografía nuevamente por ahí a los 6 meses. No sé qué dicen. Yo opino que más o menos sería entre los 4 o 6 meses, teniendo en cuenta que esa cicatrización waleriana es pues, de las más que tienen más proceso y que son más largas como tal. Entonces yo estaría hablando más o menos de 5 a 6 meses en un proceso de rehabilitación y un muy buen trabajo terapéutico a nivel neuromuscular. Luz Elena. Sí, teniendo en cuenta que, pues según lo que dice la electromiografía, que a veces pues no necesariamente nos tenemos que guiar estrictamente por la electromiografía, sino por una muy buena valoración de fisioterapia. Esto se lleva a un proceso más o menos de 4 a 6 meses, teniendo en cuenta que la recuperación va lentamente desde distal a proximal, y hay que hacer una muy buena estabilización, pero también sería bueno el concepto del cirujano, que cuando él entró a cirugía, si él hizo esta valoración prequirúrgica, no sé si él pudo mirar si el nervio había tenido alguna lesión directa. Eso sería también muy importante para no antes de 6 meses repetir una electromiografía. Bueno, muy bien, vamos a ver qué pasó con esta paciente. Un plan de rehabilitación, pues a grosso modo, lo que vamos a ver, ya digamos que Ana María explicó en detalle todo lo que eran las fases de rehabilitación en pacientes que tengan una placa. Masaje de la cicatriz, drenaje linfático, liberación miofacial, movilización articular de dedos, muñeca y codos, súper importante en este caso, pues porque es un miembro superior que está inmóvil. Movilización escapulotorácica, movilización glenohumeral pasiva las primeras 4 semanas. Desde la semana 5, movilidad activa asistida. En ella, pues, digamos que la rehabilitación sí fue un reto porque había que hacer varias modificaciones a lo que uno está acostumbrado a hacer con sus pacientes que no tienen lesión de plejo, entonces había que amarrarle el palito de la polea, bueno, hacer varias modificaciones a lo normal que uno siempre realiza. Y los ejercicios resistidos, digamos que no empezaron en la etapa que debían empezarse porque había que esperar que se fuera dando la reinervación y la activación muscular. Entonces, como decía Ana María y como dijeron todos, cada paciente es individual y uno no puede generalizar tratamientos ni hacer de esto como un protocolo establecido. Vamos a ver algunas consideraciones
para saber si los panelistas tendrían en cuenta estos ítems en la rehabilitación. Ferulaje. Ana María, ¿utilizarías férulas? ¿Qué tipo de férulas utilizarías en este caso? Sí, si hay mano caída, ayudaría la parte de la férula para ayudar a la manito caída. En la parte de codo, no, yo pienso que más bien lo utilizaría más en mano, o mano caída, o manito ¿Alguien de opina algo diferente? predicador, Juan Andrés o Luz Helena. No, una férula estática desde el principio para evitar la retracción de los músculos flexores y después poderlo trabajar más fácilmente. Tiene que ser desde el principio. Muy bien. ¿Algo diferente, Jaime Andrés? No, como tal, yo opino lo mismo. Sería una férula principalmente para mano caída y mantener ángulos articulares a nivel de codo y hombro. Bueno, muy bien. Esta paciente, pues, lo que dijeron todos, una férula estática para evitar acortamientos musculares de unos grupos musculares y sobreestiramiento de otros grupos musculares en la mano, y a ella le indicamos una férula dinámica. Esta férula dinámica la elaboró la terapeuta ocupacional Mónica Maya. Entonces, esta férula dinámica le da un plus a todo porque, digamos que favorece el deslizamiento nervioso y tendinoso y favorece la nutrición del cartílago. La paciente, un segundo, subo acá. La paciente, digamos que realizaba flexión contra resistencia y extensión activa y lo usaba varias veces al día. La idea es que sea corto el periodo de tiempo que lo usa, pues porque son músculos que se fatigan rápidamente, pero muchas veces al día la utilizaba. Entonces yo creo que eso también fue importante. Vamos a ver el siguiente ítem. Electroterapia, TEMS, SEMS, ¿utilizarían? No, ¿por qué? Luz Helena. Sí, es importante utilizar la electroestimulación. Ya en este punto, comenzarla para favorecer la recuperación y que sea más rápida. Igual estimulación manual combinado con electroestimulación. ¿Alguna cosa diferente o contraria, Ana María o Jaime? o no. Yo también yo también Estoy de trabajo la... acuerdo. Estoy de acuerdo y principalmente mucho electroterapia tipo ENS. con mucho movimiento articular acompañado. Bueno, pues básicamente a este paciente sí TEMS para facilitar la reinervación nerviosa y electroestimulación muscular también para evitar la atrofia muscular. Este es un aparato de electroestimulación muscular inalámbrico que nos permite trabajar mientras se le pide la acción al paciente. Ella pues no es la paciente, pero digamos que estamos simulando el movimiento y los ejercicios que realizamos. Ella sí es la paciente, la que está con el gorrito. Entonces, sí, básica la electroestimulación. Ella también compró un equipo de electroestimulación para la casa y lo utilizaba en la casa. Entonces, muy importante este principio para evitar la atrofia muscular. Terapia en espejo, ¿la usarían? ¿No la usarían, Ana María? Total, me encanta. Y ver el proceso de recuperación de ellos es lo mejor. Terapia en espejo es súper recomendado y tip para todos. Es la ideal para ella y más con lesión a nivel neuromuscular. Importantísimo para reeducación. Bueno, entonces sí, terapia en espejo. Básicamente consiste en movimientos bilaterales, repetitivos, sincrónicos y simétricos. El paciente guarda su miembro inferior afectado, su miembro afectado, el miembro superior, la mano, en la caja y mira el reflejo del miembro superior de la manito sana en el espejo. Esto crea una sensación como de engaño al cerebro, estimula zonas somatosensoriales que facilitan la recuperación sensitiva y motora. Entonces, muy recomendada la terapia en espejo. Muy bien.
Ejercicios neurocognitivos y facilitación neuromuscular propioceptiva. ¿Usan, no usan? Importantísimo. Total. Importantísimo para mejorar. Ay, Es Andrea, más, tienes yo el diría que algo que les ayuda realmente es esta parte con la terapia de espejo. Ahí es donde realmente uno ve la rehabilitación de ellos. Sí, y ahí en la facilitación neuromuscular propioceptiva, las diagonales que serían importantísimas, que ahí ya las está mostrando Vanessa. Bueno, sí, ejercicios neurocognitivos y de facilitación neuromuscular propioceptiva utilizan, digamos que la parte de imagen y la parte cognitiva para trabajar, para facilitar la respuesta muscular. Entonces se le ponen, por ejemplo, retos de organizar números, cosas como mentalmente exigentes para que el paciente utilice su miembro de una mejor manera. La facilitación neuromuscular propioceptiva pues utiliza estímulos sensitivos y propioceptivos, importantes los contactos, importantes los comandos verbales, importante que el paciente vea cómo se realiza el patrón de movimiento, porque todo esto estimula una respuesta motora y facilita la recuperación. Bueno, vamos a ver la evolución de esta paciente con todo lo que se le hizo. Este es el primer video de un mes posterior a la lesión. Los controles los realizó el doctor Mauricio Largacha acá en Bogotá. Entonces vamos a ver el primer video. Bueno, como ven, muy poca respuesta motora, tanto de la muñeca como de los dedos. Vamos a ver el segundo video, que es 2 meses posterior a la cirugía. Bueno, y podemos ver una mejor función de mano, muñeca y ya el tríceps más activo. Este fue del 30 de marzo. Ay, perdón. Bueno, en ese último video ya se notaba más acción en los músculos elevadores, en el deltoides medio, que era poca la abducción, pero algo realizado. El 25 de junio, esta es la movilidad. Entonces vamos a ver primero la muñeca, ya tiene una flexión y una extensión muy funcionales. La elevación activa más o menos 100 grados, pero pasiva mucho más. Con ayuda lo logra mantener, lo que demuestra que la parte muscular parte muscular proximal está más activa. Abducción 90 grados más o menos. Rotación externa 35, 40 grados. Y una rotación interna más o menos de un nivel T9, T10. Entonces, eso fue prácticamente 5 meses después de la cirugía. Eso fue nuestro último reporte.
del 29 de julio, una elevación activa de 140 grados, una rotación externa de 40, una rotación interna de 11 y una abducción de 130. La movilidad pasiva muy buena, 180, 75 de rotación externa, T7 de rotación interna y abducción de 180. También me puse en contacto con ella para que me hiciera el favor de enviarme unos videos de la movilidad actual. Entonces, esta es la movilidad que ella presenta en este momento. Pues ahí compensa un poco, pero digamos que es una elevación funcional. Una abducción de 170 a 160 grados más o menos. Una rotación externa casi completa. Y una rotación interna de T7 aproximadamente. La opción horizontal también muy buena. La mano, extensión completa, flexión igual. Vamos a ver ahorita la flexión de los dedos. Una muy buena función de la mano. Y por último, vamos a ver los músculos intrínsecos de la mano, que en teoría son los últimos que digamos que se reinervan y que pueden llegar incluso en este tipo de lesiones a nunca lograr la función. Vamos a ver los interóseos dorsales que hacen abducción y los palmares que hacen aducción. Entonces realmente una muy buena función, tanto a nivel proximal como distal del miembro superior. Bueno, muchas gracias. Estos fueron los casos clínicos. Ahora vamos a responder las preguntas. Si hay alguna pregunta por parte del público. A ver, vemos en el chat. Bueno, hacen comentarios, pero preguntas creo que no veo ni en YouTube. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los participantes que nos la envíen por el chat? Venga, yo les voy contando. Cuando yo les mostré la parte de la resistencia que empezamos a trabajar con Theravanes, yo les mostré, el paciente que tengo ahí es un paciente que ya lleva un año conmigo trabajando, entonces ya vamos en Theravan negro. Yo soy muy juiciosa, de pronto muy cuadriculada con ellos en cuanto al inicio del manejo de resistencia con los Theravanes y siempre empiezo de menos a más. Entonces yo arranco con el color rojo, cuando ya lo tienen controlado seguimos con el verde, seguimos con el azul y ya con el negro. Entonces hay que tener en cuenta que con ellos no debemos arrancar de una con Theravanes muy fuertes, sino a resistencia de ellos mismos. Bueno, hay una pregunta, dice, ¿la corriente galvánica la utilizan? Jaime Andrés, ¿tú utilizas corriente galvánica? En este momento no estamos utilizando corriente galvánica. Yo utilizo corriente galvánica, pero en la parte de tendinopatías, de bursitis, pero con una técnica que se llama electrólisis percutánea. No sé si la han escuchado. En ese momento estamos utilizando corriente galvánica con esa técnica, pero para ese tipo de patologías. ¿Alguna de ustedes dos, Ana María o Lucelena, utilizan corriente galvánica? Yo no la utilizo. No, yo no utilizo. Yo tampoco. No. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Vanessa, señora. Yo te preguntaría en cuanto al caso del paciente que tuvo la fractura bilateral. Es una cosa que es a tener en cuenta, la paciente, ¿qué dominancia tenía? Ella es diestra. ¿Diestra o zurda? Diestra. Ok, entonces ahí es la inquietud, sobre todo, básicamente, qué es lo que le manifiestan a uno los pacientes. Al ser
dominancia izquierda. ¿Sí? No, diestra. ¿Es diestra? Dominancia diestra. ¿Cómo haces para el entrenamiento de las actividades de la vida diaria? Teniendo todas las precauciones y demás, y que es difícil, por ejemplo, para el aseo anal, la rotación interna. Entonces, ¿cómo hiciste? Pues básicamente para las actividades de la vida diaria, afortunadamente ella contaba con una enfermera, entonces la enfermera ayudó a toda la parte de entrenamiento en la rehabilitación, porque es muy difícil una paciente que no tiene, o sea, que tiene una reversa y en la otra una placa, cómo hacer los ejercicios asistidos, cómo hacer para que la paciente al principio avance, porque pues uno va a hacer la terapia y necesita que la persona siga un plan de ejercicios. Entonces ella contaba, gracias a Dios, con enfermera todo el tiempo. Y después fue entrenándose la parte de actividades de la vida diaria. Como les decía, digamos que la idea del cirujano yo creo que fue dejar en una la placa y en la otra la reversa para que pudiera compensar la funcionalidad de uno y otro brazo. Entonces, digamos que la rotación interna fue mejor en el brazo de la placa, entonces se utilizó eso para hacer actividades de limpieza, por ejemplo, en el baño y cosas de esas. Ok, gracias. Bueno, a ver, preguntas. Alguien pregunta en YouTube, dice, ¿no manejo de la articulación del codo? Sí, sí, claro, todo se manejó, dedo, muñeca, codo, hombro, porque es importantísimo, ¿no? Y sin el codo no funciona nada. Bueno, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Hombro y Codo.